¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, depende de la hora en que lo vaya a ver. Nosotros somos el equipo este, integrado por Beatriz, Feliciano y Giovanni, ¿va? Un servidor. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la de inducción electromagnética o motores de inducción. Para eso vamos a ver un poquito de teoría o de historia, más bien dicho, cómo inició todo esto, para comprenderlo un poco más. Bueno, la electricidad y el magnetismo se han estudiado desde hace mucho, eh, por separado, pero después se descubrió que estos fenómenos podrían ser lo mismo y podían ser medibles. Y nació el electromagnetismo. ¿Qué es el electromagnetismo? Pues es una rama de la física que estudia la electricidad y los campos magnéticos, los dos al mismo tiempo, no los estudia por separado. ¿Y cómo inició todo esto? Pues había una persona ya de apellido Ørsted. Él descubre el electromagnetismo, él haciendo un experimento ahí en su casa. A un alambre de cobre le aplicó corriente, no sé, una batería. Bueno, hay que aclarar que en ese entonces solo había corriente directa, ¿verdad? Un personaje Bohr inventó las baterías así, más o menos de este tipo, y las conectó un cable a la batería y la acercó a una brújula, y el indicador de la brújula se movía cada vez cuando le aplicaba la corriente. Entonces él descubrió, eso fue el inicio de todo, ¿verdad? Del electromagnetismo. Ese persona Ørsted hizo varios experimentos. Ese es el más con el que más se le recuerda. Después llegó André Marie Ampère, un francés. Él vio esos experimentos de Ørsted, él los vio, estuvo cuando él los presentó y se interesó, y él fue el que estableció los principios de la electrodinámica. Electromagnetismo o electrodinámica, ¿verdad? Es lo mismo, pero él lo estableció de una forma matemática. Despuésito llegó lo que es George Simon Ohm. Él descubrió la ley de Ohm, más bien dicho la formuló, la ley de Ohm, que dice que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente a la resistencia. ¿Qué quiere decir? Que entre más voltaje, más corriente se genera. Después de él nos vamos a lo que fue Faraday. Faraday fue el más importante en lo que es la ingeniería de la electricidad. Se le considera el padre de la ingeniería eléctrica, ¿verdad? Él inventó el motor homopolar, que es este que vemos aquí. Después inventó el motor de corriente directa, el que todos conocemos. También inventó el electroimán, básicamente un fierro con alambre, le aplicas voltaje o le conectas una batería y se vuelve un imán. Ahorita lo vamos a ver. Después, más bien dicho, al mismo tiempo estuvo Lenz. Él formuló la ley de Lenz, que también se le llama ley de Lenz-Faraday, porque entre los dos formaron una ley, ¿verdad?, muy importante para la electrodinámica o el electromagnetismo. Después de ello llega Maxwell. ¿Quién fue Maxwell? Mucho después, ¿verdad? Desde Ørsted hasta Faraday pasó muy poco tiempo, ¿eh? Hubo muchos descubrimientos. Llegó mucho tiempo después Maxwell y él formuló 4 ecuaciones. Esas 4 ecuaciones unían los fenómenos eléctricos y magnéticos desde un mismo origen, ¿verdad?
que siempre está ligada a la corriente con el electromagnetismo o con el campo magnético, y las líneas de flujo siempre están relacionadas. Y Maxwell con esas 4 ecuaciones lo comprobó y lo representó. Gracias a esas fórmulas se pudieron hacer muchas cosas. Y por último llegó Nikola Tesla. Aquí ya entra la corriente alterna. No vamos a ver nada de eso, corriente alterna, solamente los motores de corriente directa, pero es importante mencionar que Tesla descubrió la corriente alterna asíncrona, o inventó los motores asíncronos. ¿Cuáles son estos motores? Son aquellos que tienen fases desfasadas, ahora sí. Ese mismo desfase hace que se muevan. Aquí no, aquí es corriente directa, entra por un lado y sale por el otro, genera un campo magnético y hace que gire, ¿no? Algo sencillo. Ya cuando llegó Tesla fue mucho después y él inventó los motores de corriente alterna. Pero Faraday fue el padre, ¿verdad? Padre de la ingeniería eléctrica. Él inventó el motor, inventó el solenoide, inventó el transformador, infinidad de cosas, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar con este pequeño motor homopolar que inventó Faraday, ¿verdad? Vamos a verlo funcionar. Aquí básicamente se aplica lo que nos dice la regla de la mano derecha, que se basa en el sentido convencional. Vamos a probar este motor. Se supone que la corriente pasa, llega a la bobina, se genera un campo magnético que se opone al campo y al de los electrones y hace que gire, ¿va? Vamos. Eso lo pausamos en el video, ¿va? Porque no. Bueno, ya está, después de 50 intentos giró el motor. No, realmente es muy sencillo que gire, solamente que es un proyecto muy hechizo, ¿no? Bueno, vamos a continuar con el otro de los inventos que hizo Faraday fue el motor electroimán, perdón. Este es un imán, es un cable enrollado en un pedazo de tornillo o fierro. Si pueden ver, pues nada, lo voy a aplicar corriente, vamos a ver qué hace. Vamos a ponerlo ahí en el piso, suelto, dejo de aplicarle voltaje, deja de haber corriente, ya no hay campo. Otra vez lo voy a hacer. ¿Verdad? Muy fácil. Y por último, bueno, aquí voy a pedir el apoyo de mi compañero Feliciano. Este es el concepto del motor de corriente directa, un rotor y un extractor. El rotor sería esta parte y los imanes son los extractores, ¿verdad? Extractor. Feliciano me va a apoyar aplanándole ahí, activando la fuente. Dale, Feliciano, déjale aplanado. Acá. Ahí vemos cómo gira. Vamos a darle una ayudadita.
perdonen, ¿verdad? Es un poco austero, pero era una comprobación. Aquí en este momento se generan campos que se repelen, ¿verdad? Por eso hace que gire el motor. Los pego, se para. Bueno. Y eso sería todo. Otras aplicaciones: transformador, corriente alta las reduce, o corrientes pequeñas las hace más grandes, voltajes, perdón, corrientes también. Hay otros motores como de un microondas, de motor de corriente directa, muchos usos se le puede dar, pequeños motorcitos, inclusive en el celular de hecho hay motores, ¿verdad? El motor que hace que vibre tu teléfono es muy diminuto y es un motor, va, de corriente directa. Y sería todo. Espero les haya gustado la presentación.